En esta línea, la incorporación de 2 nuevos magistrados al Tribunal Constitucional debe ser vista como una oportunidad para fortalecer la capacidad institucional, cuyos nuevos integrantes aportarán mayores ideas y enfoque jurídico que coayuden con el control de constitucionalidad. Habiendo concluido con la sustentación del presente predictamen, se abre el debate para recibir las opiniones y o comentarios de los señores congresistas. Ha pedido la palabra el congresista Wilson Soto. Presidente, muchas gracias. Saludos a todos los congresistas presentes, miembros titulares de la Comisión de Constitución. Presidente, se nos trae el predictamen recaído en el proyecto Ley 9350, que propone básicamente incrementar el número de integrantes del Tribunal Constitucional de 7 a 9 miembros. Se sustenta sobre todo en la elevada carga procesal y la falta de atención oportuna de la justicia constitucional. Como sabemos, el Tribunal Constitucional no solo resuelve asuntos políticos como las demandas competenciales, sino también la protección o tutela de los derechos fundamentales. Y estos son procesos que requieren una solución adecuada y oportuna, porque las decisiones que toman son precisamente por temas importantes de control de la constitucionalidad de los actos, señor presidente. Se aprecia en el predictamen también opiniones de reconocidos constitucionalistas y además de información del funcionamiento de otros tribunales constitucionales de diferentes partes del mundo, y usted muy bien lo ha señalado. Considero que la propuesta es razonable y que permitirá solucionar los problemas que viene arrastrando este importante órgano constitucionalmente autónomo, que entre sus manos tiene la solución de controversias delicadas e importantes. Quiero recoger la propuesta del doctor Domingo García Belaúnde, quien de acuerdo al predictamen sostiene lo siguiente: que sería oportuno modificar el contenido en el artículo 201 de la Constitución respecto de la frase control de la Constitución, por ser un error, siendo lo correcto que el Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad, que es distinto. Teniendo en cuenta ello, propongo que la redacción, señor presidente, del artículo 201 de la norma fundamental sea: el Tribunal Constitucional es el órgano que controla la constitucionalidad de los actos. Es autónomo e independiente, se compone de 9 magistrados elegidos por 5 años. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Muñante. Muchas gracias, presidente. Saludo en principio que se haya dictaminado esta propuesta legislativa, que creo que es bastante urgente, atendiendo que el actual Tribunal Constitucional ha sido reducido en número desde que fue creado con la Constitución del 79, y que solamente, por cifras, atiende cada año el 30% de su carga procesal, siendo que existe un promedio de 6.000 expedientes sin resolver por año. Entonces, esto definitivamente va a aliviar muchísimo en la optimización de los procesos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, presidente, me permito solicitar un añadido en la tercera disposición complementaria final, y es que nosotros hemos señalado que un argumento fuerte para poder lograr este incremento es la ampliación de las salas, y creo que esto debería estar de manera taxativa en la tercera disposición complementaria. Entonces, la tercera disposición complementaria dice: reglas de votación para la nueva composición del Tribunal Constitucional. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecerá, añado, las salas, el quórum y las reglas de votación aplicables a los procesos constitucionales por la nueva composición de magistrados del Tribunal Constitucional según la reforma constitucional dispuesta por la presente ley. Es decir, solamente estamos pidiendo, presidente, que se agregue el término las salas, para que quede claro que ese es uno de los argumentos y objetivos de la presente reforma constitucional. No vaya a ser que después esto no se haya dispuesto. Definitivamente esto sabemos y somos conscientes que vamos a tener que presentar una iniciativa para modificar la ley orgánica del Tribunal Constitucional en razón a esta reforma constitucional,
pero creo que es importante que se precise. De no ser así, igual en la propuesta de la ley orgánica vamos a solicitar eso. Muchas gracias. Gracias, congresista Muñante. La congresista Tudela tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo comparto el objetivo que persigue este planteamiento de modificación. Sin embargo, creo que el problema con el Tribunal Constitucional, sobre todo viendo lo que ha sucedido en los últimos años, pasa más por lo abrupto que han sido los cambios dentro del mismo Tribunal Constitucional. Hemos visto cómo este Congreso ha elegido a prácticamente todos los miembros del Tribunal Constitucional en una sola elección. Y eso no quiere decir que, la elección se ha dado de acuerdo a lo que manda la Constitución. Sin embargo, las reglas constitucionales están generando que hayan cambios demasiado abruptos dentro de la Corte y que, por lo tanto, no haya predictibilidad en el sentido, criterio jurídico de la Corte. Entonces, creo yo que para poder solucionar este problema deberíamos más bien evaluar un sistema escalonado de elección de los miembros de la Corte, no aumentar el número, sino elegir a los 7 miembros de manera escalonada. Podría ser primero 3, luego 2, luego los 2 que faltan. Creo que es importante también ampliar el periodo por el cual son elegidos los miembros del Tribunal Constitucional de 5 a 7 años. Es importante que el Tribunal Constitucional, a ser el máximo intérprete de la Constitución, sea un elemento de estabilidad en nuestro sistema democrático, que incluso supere o sobreviva a los presidentes y a los congresos, que tienen un periodo de 5 años. Entonces, aumentar el periodo por el cual son elegidos los magistrados y establecer un sistema de elección escalonado va a ser un sistema que nos va a dar mucha más predictibilidad y estabilidad, porque el criterio jurídico de la Corte va a ser menos susceptible a cambios abruptos como los que hemos visto en los últimos años, y hemos visto que justamente esas reglas han incluso generado que se cierre el Congreso para evitar el cambio en los magistrados del Tribunal Constitucional, porque ese cambio implicaba un cambio total en el sentido jurídico o el criterio jurídico del tribunal en su conjunto. Y eso fue lo que sucedió cuando Martín Vizcarra dio el golpe de Estado y cerró el Congreso para evitar que se cambie la composición y las mayorías dentro del Tribunal Constitucional. Entonces creo que el problema yace ahí. Y creo también que es importante evaluar un sistema mixto de elección, como tenemos en el Banco Central de Reserva, que es una institución que funciona maravillosamente, justamente por eso. Porque hay algunos miembros que son elegidos por el Congreso, hay otros miembros que son propuestos por el Poder Ejecutivo, y el presidente, se propone por el Ejecutivo y es ratificado por el Congreso de la República. Entonces yo creo que un sistema mixto en el cual unos magistrados son propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado y otros propuestos por el Senado y también ratificados por el Senado, es un sistema que deberíamos evaluar, porque además genera mayor conversación entre los dos poderes del Estado, que nuevamente durante los últimos años han estado sumamente enfrentados justamente por la elección del Tribunal Constitucional. Entonces creo que evaluar un sistema mixto, escalonado, con periodos de elección mayores, van a darle solución a toda la controversia que ha surgido alrededor del Tribunal Constitucional en los últimos años. Ahora, creo también que es importante señalar algo: el Tribunal Constitucional no es una cuarta instancia, no es parte del Poder Judicial. Entonces, decir que hay que aumentar los miembros porque se necesita atender la carga procesal que tiene el Tribunal Constitucional es entenderlo como una cuarta instancia, cuando en realidad no lo es. Y, deberíamos, más bien, creo yo, establecer una regla que le permita al propio Tribunal Constitucional decidir qué casos va a haber y cuáles no, en función de la relevancia de estos casos y del impacto que estos casos vayan a tener en nuestro sistema legal, institucional y democrático. Y así funciona, por ejemplo, la Corte Suprema en los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene una cantidad de casos similar al Tribunal Constitucional peruano, ¿no? El congresista Muñante señaló que hay 6.000 expedientes, la Corte Suprema de los Estados Unidos tiene alrededor de 7.000, 8.000 expedientes al año. Sin embargo, solamente falla entre 100 y 150 casos al año, porque
la Corte Suprema en los Estados Unidos puede decidir a través de una votación interna qué casos van a ser resueltos por la Corte y cuáles no, lo que se conoce como certiorari. Y se realiza una votación interna, allá son 9 miembros, y si 4 deciden que sí se tiene que fallar un caso, ni siquiera se exige mayoría absoluta, simplemente con que 4 así lo decían, La palabra, entonces presidente. se establece o se pasa el caso a ser resuelto. Entonces, creo yo que deberíamos mirar al Tribunal Constitucional como lo que realmente es, que es un organismo de control constitucional y un organismo que garantiza derechos constitucionales, no como una cuarta instancia aparte del Poder Judicial que tiene que despachar casos como si fuera una Corte Superior. Y eso, creo yo, es entender mal la verdadera naturaleza del tribunal. Gracias. Gracias. La palabra, presidente. Ha pedido la palabra el congresista Balcázar. Adelante. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera intervenir en el sentido de que, si bien es cierto, opino que se eleve el número de miembros del TC, pero no por los argumentos, como dice efectivamente la doctora Tudela, no por los argumentos de la carga procesal, porque eso significaría desconocer la finalidad que tuvo Kelsen, y en este punto de Kelsen quería referirme yo. No es que Kelsen haya optado por un número reducido en vista de que tenía como referencia el Poder Judicial, no, para nada. Kelsen, al contrario, denostó permanentemente el Poder Judicial porque era un poder que no era independiente ni autónomo y dependía de lo que la voluntad del emperador, de los reyes. Entonces, eso no es ninguna referencia que se pueda tomar para nombrar el número de miembros del TC. Lo que sí podría tomarse referencia es la que la Constitución antes, ¿no es cierto?, ya teníamos un número de lo que se propone. Entonces, repito, no es ninguna buena referencia citarlo a Kelsen en este tema. Segundo lugar, tampoco es válido el argumento de que por la carga procesal, no. El argumento sería que efectivamente, históricamente, sí se puede determinar un número mayor en razón de que las causas que existen en el tribunal, muchísimas son para declararlo de plano improcedentes, sino para que se garantice la calidad de las resoluciones, que sean bien estudiados los procesos. Se requiere, en este caso, aumentar el número de miembros del Tribunal Constitucional. Y es más, yo creo que en este caso la cantidad de procesos que vienen del Poder Judicial, pronto de repente terminamos haciendo la modificación. Acabo de presentar a la Comisión de Constitución un proyecto de ley precisamente para evitar este tipo de falta de capacidad de poder resolver los problemas en la justicia ordinaria, presentando un proyecto, repito, de reforma constitucional en cuya virtud solamente el Senado debe ser el encargado de nombrar a los miembros del de la Corte Suprema y reducir su número, porque encargar a una Junta Nacional de Justicia como es prácticamente desconocer las facultades propias e íncitas de todos los senados del mundo que eligen precisamente a los vocales de la Corte Suprema. Entonces, en ese sentido, yo creo que si ese proyecto caminara como es una facultad y una oportunidad política que tiene este Congreso de poder elegir los vocales de la Corte Suprema a través del Senado de la República, yo creo que esas referencias deben tenerse por no puestas. Y por último, el caso que plantea el congresista proponente del proyecto para hacer una situación procedimental de qué es lo que debe conocer una sala u otra, yo creo que eso sería de naturalizar el proyecto mismo. Eso lo deberíamos dejar para la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional. En consecuencia, con esas atingencias voy a dar mi voto a favor. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Luque y damos la bienvenida a las congresistas Juárez Gallegos y Herrera Medina. Congresista Luque, adelante. Gracias, presidente. Presidente, quiero expresar mi rechazo a esta propuesta y voy a decir las razones. Una primera, presidente, es que esta iniciativa, que ha sido presentada hace menos de 33 días, de pronto, de manera express, ingresa y ya se tiene una propuesta, sin tomar en cuenta, presidente, que hace apenas menos de 2 años se ha elegido una nueva composición de magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir,
tenemos menos de 2 años de funcionamiento del actual TC y ahora ya se quiere generar una nueva reforma constitucional para incrementar el número de ellos. Esto, presidente, genera, en mi opinión, 2 riesgos. Uno primero es que creo que pone, digamos, en debate y en discusión nuevamente si realmente el Congreso quiere o no quiere asegurar una adecuada independencia de los poderes. Y segundo, sobre el tema de seguridad jurídica. Actualmente, presidente, en el Tribunal Constitucional tenemos procesos constitucionales en giro. Hay ya reglas establecidas y una cosa básica y fundamental es la predictibilidad. Entonces, sobre esa base, muchas personas quienes se han sometido a esa decisión saben perfectamente cuáles son las reglas y eso tiene que ver con las formas de quórum y votación. Entonces, en medio de eso, generar y forzar una reforma de este tipo, sinceramente, presidente, lo que va a abrir es más bien un quebrantamiento a esta lógica de predictibilidad, ¿no es cierto? Y creo que es una mala señal hacerlo en este contexto. Nuevamente, presidente, apelando a una reforma constitucional que cambia nada menos que la composición del Tribunal Constitucional, que en mi opinión, digamos, no tiene las condiciones y creo que no es acorde al momento actual. Y esto, presidente, va además en una línea que ya la propia ciudadanía está cuestionando al Congreso de la República. Ya la ciudadanía no está de acuerdo con reformas constitucionales que están cambiando de fondo el sentido de la Constitución. Lo que la población percibe es que una mayoría parlamentaria está imponiendo una nueva constitución, presidente, una nueva constitución, digamos, que prescinde, digamos, de la participación y la validación ciudadana. Porque lo que va a pasar es que simplemente se logre alcanzar, como sea, los 87 votos y luego, digamos, ya no tiene ninguna intervención, se hace la primera votación, pasado el plazo, se hace la segunda votación. Y entonces eso, presidente, nuevamente, digamos, aleja de los márgenes de legitimidad que tendría que tener una discusión de esta naturaleza, especialmente para la ciudadanía, presidente. Esas son las razones por las cuales mi oposición, digamos, a esta propuesta que tiene poco tiempo y que en mi opinión no merece, no es adecuada de acuerdo al contexto actual. Gracias, congresista. Hasta donde yo tenía entendido, la democracia representativa consiste en que los representantes decidan por mayoría las cuestiones que se someten a votación. Y eso no se denomina imposición en una democracia representativa. Pero en fin, hay opiniones para todo. Tiene la palabra el congresista Muñante. Sí, presidente, en la línea que usted comenta, ya prácticamente estamos 3 años y medio en el cargo y todavía hay congresistas que no han entendido su función, ¿no?, para la cual han sido elegidos. Nuestro mandato es imperativo, es constitucional y por supuesto dentro de nuestras facultades está la de emitir leyes, entre ellos también las reformas constitucionales. Así que quien no se crea con ese derecho, pues está de más en este Parlamento. Aparte que las propuestas se debaten y justamente hoy estamos en esa instancia, debatiendo un proyecto que más allá de la narrativa que quieran vender de que esto ha sido porque como una respuesta a las últimas decisiones del Tribunal, presidente, esto es una discusión de hace varios años. Es más, la propia expresidente del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, nadie podría ser que es una magistrada de derecha o de algún partido político, ha señalado también la necesidad de acrecentar el número de magistrados. Entonces, esto no es coyuntural, esto obedece a una necesidad que lo comparte la academia, independientemente de los colores políticos. Pero siempre no van a faltar pues aquellos que vendan narrativas en contra de una necesaria propuesta como esta, presidente. Ahora, yo aprovecho, presidente, estos minutos para solicitar el retiro de mi propuesta en cuanto a la modificación de la tercera disposición complementaria final, porque entiendo que esta disposición habla sobre las reglas de votación. Así que eso será materia mejor de una iniciativa aparte, para no, digamos, distorsionar el sentido de esta disposición complementaria. Muchas gracias. Gracias, congresista. ¿Algún otro congresista que desee hacer uso de la palabra? Muy bien. De acuerdo. No habiendo más intervenciones, se pone al voto
La congresista Juárez ha pedido el uso de la palabra. Adelante. Sí, gracias, presidente. Quería simplemente mencionar que seguramente ya lo han hecho mis antecesores, que el Tribunal de Garantías Constitucionales, que es un poco el antecedente de lo que es el Tribunal Constitucional, contaba con la Constitución de 1979 con 9 miembros, y la Comisión de Estudios de las Bases de la Reforma Constitucional propuso en el año 2001 aumentar también el número a 9, incluso se consideró en esa propuesta la designación de magistrados suplentes. Esta figura, esta comisión, la Comisión de Estudio de Bases de la Reforma Constitucional, estuvo dirigida en su momento por Diego García Sayán y Domingo García Belaúnde, integrada por abogados como Francisco Eguiguren, Javier Alba Orlandini, Samuel Abad, Alberto Borea, entre otros. Como se menciona en el dictamen, las Cortes Constitucionales en el derecho comparado cuentan con un mayor número de integrantes, en España 12, en Italia 15 y 13 en Portugal. Y tal como lo ha señalado el congresista Muñante, también hay algunos antecedentes y hay algunos comentarios que se han dado frente a este proyecto de destacados constitucionalistas. Por ejemplo, el doctor Víctor García Toma ha señalado lo importante aquí es establecer si con 7 magistrados se cubre la carga procesal de manera adecuada. Es decir, habría que hacer una evaluación de si el número de causas teniendo 2 salas es suficiente o si se requeriría una tercera para poder satisfacer la demanda con prontitud y celeridad y así corregir las amenazas o cesar las violaciones de los derechos. Igualmente, como lo ha mencionado Alejandro, Marianela Ledesma también lo ha mencionado en un medio de comunicación y ha dicho el Seriajuz, que hizo un estudio sobre el tema de justicia, proponía 10 magistrados. Y ella señala, y a mí me parece correcto, porque podría permitir que en el tribunal hayan 3 salas y un presidente. Actualmente somos 2 salas con un presidente. Nos permitiría que haya más magistrados que puedan resolver rápidamente las causas. Luego el doctor Carlos Mejía, en una reciente declaración que creo que hemos visto en Televisión Nacional, ha señalado, yo lo que creo, el diseño del Tribunal Constitucional está fallando, señala él. Hans Kelsen, cuando creó los tribunales, decía que no debían ser muy pocos ni muchos. Lo que sucede con el nuestro es que tiene 7 magistrados, es muy poco. El voto de cada uno pesa demasiado. Y él señala, en España son 12, Chile 9, Colombia 9, en Ámsterdam 16, pero 7 es poquísimo, demasiado poco. Creo que este proyecto lo que va a hacer, presidente, es corregir algunas deficiencias que hay para atender la carga procesal, pero también efectivamente para, digamos, para que en alguna forma esa responsabilidad que recae, ese peso que tiene cada uno de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional pueda diluirse. Además, concuerdo con lo señalado por el congresista Muñante en el sentido de que nosotros estamos acá para legislar, frente a la intervención que ha hecho una colega en el sentido de que no debemos de legislar, que no estamos un poco más y nos dice que somos ilegítimos para tomar una decisión. Y en realidad lo que nos corresponde, lo que nos toca es tomar decisiones acertadas, valientes, firmes, especialmente cuando estamos pensando en el fortalecimiento institucional de instituciones como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que realmente tiene un peso importante en el sistema de nuestro país. Gracias. Gracias, congresista. No habiendo más intervenciones, entonces se pone al voto el predictamen recaído en el proyecto de ley 9350-2024 CR que propone la ley de reforma constitucional del artículo 201 de la Constitución Política del Perú a fin de fortalecer la jurisdicción constitucional mediante el incremento del número de magistrados del Tribunal Constitucional.
Señora Secretaria Técnica, procede a llamar a los señores congresistas para registrar el sentido de su voto. Con su venia, señor presidente, procedemos a llamar a los señores congresistas. Rospigliosi Capurro. A favor. Rospigliosi Capurro, a favor. Aragón Carreño. Aragón Carreño. Aguinaga Recuenco. Aguinaga Recuenco. Juárez Gallegos. A favor. Juárez Gallegos, a favor. Moyano Delgado. A favor. Moyano Delgado, a favor. Alegría García. Alegría a favor. Alegría García, a favor. Lizar Saburu, Lizar Saburu. A favor. Lizar Saburu, Lizar Saburu, a favor. Aguinaga a favor. Aguinaga Recuenco, a favor. Elías Ábalos. El congresista Elías Ábalos manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Elías Ábalos, a favor. Calle Lobatón. A favor. Calle Lobatón, a favor. Juárez Calle. Juárez Calle. Luna Gálvez. Se da cuenta de la licencia presentada por el congresista Cerrón Rojas. Licencia del congresista Cerrón Rojas. Balcázar Celada. A favor. Balcázar Celada, a favor. Mita Alanoca. Mita Alanoca. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, a favor. Herrera Medina. La congresista Herrera Medina manifiesta su voto a favor a través del chat de la plataforma. Herrera Medina, a favor. Soto Palacios. Mita Alanoca en contra. Mita Alanoca en contra. Soto Cruz Palacios. Mamani en contra, en lugar de Waldemar Cerrón. Cruz Mamani en contra. Se da cuenta del voto en contra del congresista Cruz Mamani en reemplazo del congresista Cerrón Rojas. Cruz Mamani a favor. Perdón, en contra. Cruz Mamani en contra. Paredes González. Paredes González. Quirós Barbosa. Quirós Barbosa. William Zapata. A favor. William Zapata, a favor. Tudela Gutiérrez. Abstención. Tudela Gutiérrez, abstención. Cabero Alba. Cabero a favor. Cabero Alba, a favor. Cutipacama. Abstención. Cutipacama, abstención. Valer Pinto. Valer Pinto. Se da cuenta del voto a favor del congresista Valer Pinto a través del chat de la plataforma. Valer Pinto, a favor. Morante Figari. Morante Figari a favor. Morante Figari, a favor. Flores Ramírez. Flores Ramírez. Se da cuenta el voto a favor de la congresista Juárez Calle a través del chat de la plataforma. Juárez Calle, a favor. Del mismo modo, se da cuenta del voto a favor del congresista Aragón Carreño a través del chat de la plataforma. Aragón Carreño, a favor. Del mismo modo, se da cuenta del voto en abstención del congresista Quirós Barbosa a través del chat de la plataforma. Quirós Barbosa, abstención. Echaíz de Núñez Ízaga. A favor. Echaíz de Núñez Ízaga, a favor. Luque Ibarra. En contra, Luque Ibarra. Luque Ibarra, en contra. Segundo llamado a los congresistas titulares que no han respondido el llamado. Luna Gálvez. Soto Palacios. Soto Palacios a favor. Soto Palacios, a favor. Paredes González.
Flores Ramírez. El congresista Flores Ramírez manifiesta su voto en contra a través del chat de la plataforma. Flores Ramírez en contra. Se va a proceder a llamar a los congresistas accesitarios de los congresistas titulares que no han respondido el llamado. Espinosa Vargas, Tello Montes, Gutiérrez Ticona, Tacuri Valdivia. Señor presidente, habiendo culminado con el llamado de sentido de votación de los señores congresistas, se tiene registrado 19 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado por mayoría.